haciendo lo correcto. ¿A cuánto le gusta hacer lo correcto? ¿Sí? ¿Usted que dijo sí? Mire, el título no ha terminado. Haciendo lo correcto de manera indebida. Haciendo lo correcto de manera indebida. Vamos a ver el pasaje allí cuando David. Yo creo que usted puede pensar en tantos episodios importantes que vivió David. Usted me puede recordar alguno y usted puede allí mencionarlo. ¿Qué episodio usted recuerda de David? Yo creo que lo primero es cuando venció al gigante Goliat. Sí, es un episodio tremendo, glorioso. Otros podrán decir, cierto, es el momento cuando a David Samuel lo ungió de allá de cuidar las ovejas, lo traen al hogar y allí es ungido, apartado, separado, santificado para Dios. También podemos pensar que otro episodio importante es cuando David fue ungido rey de Judá, pero también fue ungido rey de todo Israel. Porque recuerde, Saúl había muerto y David fue llamado para que finalmente pudiera reinar, pero a todo Israel, no solamente a Judá, sino a toda la nación. Son episodios importantes de David. Pero vamos a ver que yo creo que es el episodio más grande, más glorioso que hay en la vida de David y que debe ser también para ti, para mí en esta mañana. Amén. Por eso quiero invitarle que recuerde, haciendo lo correcto, podemos hacer cosas correctas, pero de manera indebida. Y eso pierde un poco el sentido, ¿cierto? El valor de lo que Dios quiere hacer. Le invito, por favor, que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 6. Si tiene su Biblia, dése el momento, no se apure, pero busque Segunda de Samuel. No busque por allá por el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, como casi a los comienzos, ¿ya? Dice capítulo 6, verso 1 en adelante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí, dice, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Gloria al Señor. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David, dice el versículo 5, mire, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David no quiso, dice la palabra, traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Fue dado aviso. Termino el verso 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Gloria al Señor. Amados, ¿qué había pasado? El arca había sido construida en los tiempos de Moisés. Estamos aquí con David. 400 años atrás, el arca había sido mostrada, diseñada por Dios, ¿cierto? Y Moisés manda para que se construya. Esa era una caja. Arca significa una caja, un cofre. Y ese cofre tenía de largo más o menos 1,20 m, 1,50 m, medidas aproximadas, por unos 68, 70 de fondo y de ancho. Así que era una caja rectangular. Pero allí estaban 3 elementos importantes en esa caja, en ese cofre. Y dice la palabra que allí había sido puesto la vara de Aarón, que reverdeció cuando fue Aarón, ¿cierto? Fue puesto en juicio su liderazgo junto con Moisés. Y dice la palabra que Dios, entre otras cosas, mandó cuando el pueblo, sobre todo la rebelión de Coré, se levanta contra Moisés y contra Aarón, los líderes que Dios había establecido en la nación. Empezaron a decirle a ellos: ¿pero por qué? Solo Dios se va a manifestar con ustedes. No, si a nosotros también Dios nos habla. Recuerde eso. Y Dios entonces hace que pongan una vara todos con el nombre de todas las tribus, y entre ellos está la tribu de Leví, a la cual pertenecía Aarón, y puso su nombre. Y la vara al otro día reverdeció, y Dios allí confirmó el liderazgo de Aarón. Entonces esa vara está metida en ese cofre, en esa arca. ¿Para qué? Para recordar a los rebeldes de Israel en ese tiempo que Dios había apartado, llamado, separado, consagrado a Aarón para la obra que él había determinado. Y estaba entonces en esa arca la vara de Aarón. También estaban las tablas de la ley, las cuales Dios le había mostrado, le había dado a Moisés, y habían sido puestas allí. Pero también estaban porción del maná, por el cual Dios había alimentado al pueblo. Cuando ellos regañaban, cuando ellos decían: estamos cansados, ¿cierto?, de estar allí con hambre, con sed, y Dios le envió el maná y ellos pudieron alimentarse diariamente. Gloria al Señor. Amado, estamos en una pandemia difícil, pero sabe, de verdad yo quiero decirle, Dios ha sido fiel, nos ha provisto, no nos ha faltado. Dios es fiel, Dios ha enviado. Hoy en día pudiéramos decir su maná, porque siempre, diariamente tenemos, y yo sé que usted en su hogar no le ha faltado, porque la provisión de Dios siempre para sus hijos estará presente. Gloria al Señor. Y allí estaba esa arca. Y dice la palabra que entonces Dios había hablado que se recubriera con oro por fuera. Era un arca de madera de acacia, y dice la palabra que fue revestida de oro por fuera y por dentro. E hicieron un propiciatorio. El propiciatorio era como la tapa, y allí habían dos querubines con alas que estaban como mirando, ¿cierto?, cubriendo allí ese lugar.
Y esa arca, amado, esa caja, pudiéramos decirlo, ¿cierto? Esa arca del pacto con Israel representaba la gloria, la presencia de Dios. Porque Israel, Moisés, tenía que ir y estar allí, acercarse al arca. Y allí Dios se manifestaba. ¿Sabe lo que pasaba? Era tan refulgente porque había una luz poderosa. Era la Shekinah, era la presencia de Dios allí obrando, manifestándose a Israel, manifestándose a Moisés. Entonces dice la palabra que él hacía eso para que Israel reconociera que era él el Dios Todopoderoso y que nunca los iba a dejar. Entre otras cosas, mis amados, esa arca representa a Jesucristo. La madera representa el aspecto humano de Cristo. El oro representa la divinidad de Jesucristo. Así que, mis amados, lo que estaba ocurriendo era que Israel había tenido ese elemento para ir y llevarlo. Cada vez que se movía el campamento estaba establecido. Le habían hecho unos anillos de oro en las 4 esquinas. Había mandado a que pusieran varas cubiertas de oro. Todo era de oro. Era bien. Era, hermano, lo mejor. Era lo más precioso que había. Entonces dice la palabra que David, ¿cierto?, dijo: vamos a traer el arca. El arca que había permanecido. Si usted va allí al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, dice en el verso 1, algunos versículos: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla, en pelea con los filisteos. Y dice la palabra, hermanos, que Israel fue, no estaba el arca. Y dice que ellos fueron a pelear y fueron vencidos. Y allí pudieron ser vencidos por los filisteos y murieron como casi 4,000 hombres. 4,000 hombres. Y dice la palabra entonces que Israel fue vencido y ellos se volvieron y los ancianos dijeron: pero ¿por qué? ¿Por qué Jehová, dice, nos ha herido hoy delante de los filisteos? ¿Y saben lo que dijeron? Vamos a traer el arca de Jehová. ¿Para qué? Para que entonces venga, ¿cierto? Y viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Recuerde, el arca representa la presencia de Dios. Entonces Israel sabía, amados, que la presencia de Dios es lo que realmente hace la tremenda diferencia. Entonces Israel, cuando fue derrotado por los filisteos, dijeron: vamos a ir y vamos a traer el arca. Y fueron y la trajeron. Y entonces cuando traen el arca, dice la palabra que había fiesta. Recuerde, en la presencia de Dios. Amado, en la presencia de Dios, el salmista David, Salmo 16, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Gloria al Señor. Usted no puede estar en un culto, en una reunión, aún en este mismo instante. Amado, usted no puede estar triste. Porque la presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios hace la tremenda diferencia en nuestras reuniones. Nuestras reuniones no se parecen a reuniones sociales. No, nuestras reuniones sabemos que el Dios Todopoderoso está en medio. Aleluya, gloria. Y dice Israel: vamos a traer el arca. Y lo traen. Y había gozo, había alegría. Se alegraron los israelitas. Y dice la palabra que en el campamento de los filisteos se oyó ese júbilo. Y dijeron: ¿qué está pasando? Y le dijeron: es que ha sido traída el arca de Jehová. Es decir, la presencia de Dios. Y dice la palabra en el verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían:
Ha venido Dios al campamento. Gloria al Señor. Amado, cuando Dios está en un hogar, cuando Dios está en una vida, cuando Dios está en medio, se va a notar, la gente se va a dar cuenta, hay algo diferente, hay algo distinto. Entonces dice que los filisteos tuvieron temor. Nunca había sido así, dice. Hoy día tenemos temor. ¿Qué vamos a hacer? Pero ellos, miren lo que dijeron. Y los filisteos, si bien es cierto, tuvieron miedo, dice en verso 9, se dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Amén. Entonces, lo que está diciendo es que ellos también, amados, se dieron cuenta que era importante la presencia de Dios. Y su palabra dice entonces que trajeron y salieron a pelear. Salieron los filisteos. Los filisteos no tenían un arca o algo así. Ellos creían en sus propios dioses. Pero sabe, Israel tenía ahora iban a pelear. Amado, es cuando nosotros, cierto, estamos peleando. Yo recuerdo cuando era niño, cuando yo a veces me enfrentaba con alguien y peleábamos. Siempre yo tenía temor. Pero una vez yo tenía que encontrarme con alguien y él me ofreció pelea y yo le dije que sí, pero yo sabía que mi hermano, que es mayor, más grande que mí, él iba a estar, pero ese día no estuvo. Entonces yo me confié. Amados, Israel, ¿sabe lo que hace? Ellos dijeron, ahora vamos a salir a pelear. Los filisteos están con temor. Y dice que ellos, los filisteos, se dijeron a sí mismos, dijeron, esforzaos filisteos y portaos como hombres. Gloria al Señor. A mí me llama la atención esa frase, hermano. Porque ellos dicen, esforzaos filisteos y sed hombres. Sed hombrecito para sus cosas. Sed mujercita para sus cosas. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ellos fueron a pelear. Y pelearon. Y ahí estaba el arca de Jehová. Pero lo triste, mis amados, es que dice la palabra, pelearon pues los filisteos e Israel. Israel, ¿qué cree usted? Fue vencido. Y entonces no estaba el arca allí. No estaba allí la presencia de Dios. ¿No le ha pasado, amados, que de repente nosotros confiamos tanto? Mire, yo he visto en hogares que cuando a veces he ido, ¿sabe dónde tienen abierta la Biblia? La tienen en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ahí está. Pero ¿sabe? A veces estamos haciendo lo mismo que hicieron los israelitas, llevando el arca pensando que si yo lo tengo la Biblia en el Salmo 91, la tengo abierta, entonces ya estoy al otro lado. No, Israel, amado, fue vencido. Porque las cosas de Dios usted no las puede tomar como amuleto. Usted no la puede tomar, ¿cierto?, como algo donde tomarse en momentos de desesperación. Israel estaba desesperado, pero ahora dijeron, ahora queremos ver a los filisteos. Y ellos perdieron la batalla. Y dice la palabra que entonces los filisteos capturaron el arca y se la llevaron. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice que los filisteos fueron tocados con tumores y ratones. Mire, peste bubónica, una enfermedad. Y los mandaron de una ciudad llamado Gat, la mandaban para Ecrón, la mandaron para Gat, lo mandaron para las 5 ciudades filisteas. Y en todos lados tenían ese problema. Se llenaron de tumores, se llenaron de ratones, hubieron enfermedades, muchos murieron. Entonces los filisteos dijeron, no queremos más con ellos, porque la habían metido en el templo de Dagón.
Y allí Dagón, hermano, cuando estaba el arca, dice que al otro día, cuando fueron los de Asdod, fueron a mirar a su dios Dagón, encontraron que Dagón estaba allí, la figura, como a los pies del arca. Levantaron el ídolo, lo volvieron a colocar en su lugar. Al otro día no tenía la cabeza, no tenía los brazos, estaba solamente el tronco de ese Dios. Amados, hay muchas cosas que nos pueden sacar. Hay espíritus que nos pueden sacar de la presencia de Dios. Y dice la palabra que entonces lo único que hizo los filisteos fue: vamos a devolver el arca. Y la mandaron, la devolvieron. Y dice el capítulo 7, verso 1 y 2. Vinieron pues los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oh, hermano, 20 años el arca allí en Kiriat Jearim. Y dice la palabra que estuvieron, cierto, allí los habitantes, dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermanos, estaba ahí la gloria, la presencia de Dios, y ellos se lamentaban. A veces nos pasa igual. Amado, en vez de disfrutar los tiempos de comunión, los tiempos de adoración, los tiempos de juntarnos, de amarnos, amado, muchas veces llevamos queja, llevamos tristeza. Mire, júntese con alguien triste. ¿Usted se casaría con alguien triste? No. No, porque sería, cierto, una vida sin sentido. Todas las veces queja, que me falta esto, mire, tenemos una casa, que no estoy conforme en esta casa, que me gustaría cambiar el auto, que quisiera tener esto, este mueble. Mire, siempre quejas y no dando gracias por todo lo que Dios nos da, porque lo que Dios te ha pasado es lo que Dios tiene para ti, amado. Disfrútale, gózate, dale gracias al Señor. Israel se lamentaba. Estaba la presencia de Dios. Amado, yo puedo percibir que muchas veces cuando nos juntamos hay gente que parece que lleva carga de no 20 años, más. Israel disfrutaba del arca, de la presencia de Dios en Kiriat Jearim, pero el pueblo de Israel, dice, se lamentaba. Ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Quejas. ¿Cuántas veces, amado, estamos allí teniendo esa actitud? 20 años. Pero David, y vamos al pasaje entonces de 2 de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 personas. Y dice la palabra que se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer traer el arca del Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová y que mora entre querubines. Hermanos, dice la palabra que pusieron entonces el arca de Dios en un carrón nuevo y la llevaron de casa de Abinadab. Y dice la palabra, hermanos, que ellos hicieron un carro nuevo y allí pusieron el arca y la llevaron y estaban en el collado, allá en el alto, y habían habido cosechas, y dentro del lugar donde tenían que pasar los bueyes, las carretas con el arca, había muchas corontas de los trigos. Entonces los bueyes tropezaban y en un momento, dice la palabra, que iba los bueyes con la carreta llevando el arca, y el arca se tambaleó, y lo que hizo Usa fue
poner sus manos para cuidar. Y dice la palabra que Dios se enojó con ellos. Se enojó. Y hirió a Usa. Hermanos, Usa significa fuerza. ¿Cuántas veces estamos haciendo la obra? Estamos llevando adelante la tarea en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces estamos en el culto, ofreciendo cultos carnales, cultos sin sentido? Estamos cantando, pero estamos viendo, mirando, pensando, hasta a veces respondiendo llamados en el celular. Eso representa, amado, una manera temeraria de estar en la presencia de Dios. Estar haciendo algo, cierto, correcto, pero de una manera indebida. Estamos haciendo eso. Dios nos ayude para entender que usted y yo, cuando nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús, hermano, es como si usted se mete a una pieza y allí usted se olvida y se mete en la adoración, en la gloria, en la Shekinah de Dios en su vida. Gloria al Señor. Tuve una experiencia ayer hermosa. Yo siempre estoy ahí orando, obviamente por mi esposa, mi vida, nuestro matrimonio, mi familia, mis hijos, mi hija en Santiago, mi nuera, mi yerno, y oro por mis nietos. Y yo en un momento puse así: Señor, protégelo. Y puse mis manos como guardándolo. Señor, cúbrelo. Los cubro en el nombre de Jesús. Y estaba en eso, hermano. Y viene la gloria, la presencia de Dios. Yo estaba en mi cocina abajo. Y estaba allí, yo pude percibir la presencia de Dios y no quise salirme, era un momento especial. No te pierdas esos tiempos, no te pierdas, porque a veces estamos, amados, ocupados en otras cosas. Nos salimos de esos tiempos maravillosos. Su palabra, vuelvo a decir, dice que en su presencia hay, dice, plenitud, completo gozo. Y dice, y delicia a su diestra. Es un lugar delicioso, amado. Es un lugar agradable. Adán estuvo puesto en un lugar de delicia, allí en el huerto, allí en el jardín del Edén. Allí él estaba, disfrutaba de toda la creación, la voz de Dios, la presencia de Dios. Pero ¿sabe? Él perdió ese tiempo. Y dice su palabra entonces que Dios castigó a Usa. Usa significa fuerza, recuerde. Y ahí significa amigable. Cuidado, porque ambas cosas a veces nos son estorbos para manifestar que la presencia de Dios. Porque a veces, cierto, lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades humanas que tenemos. Y a veces nos hemos vuelto tan amigos que a veces hemos llegado a hacer nuestras reuniones y nuestros tiempos con el Señor muy light. Muy light. Miro, veo, total, estoy con mis hermanos. No, amado, cuando tú te metes allí en la presencia de Dios, disfrutemos de su gloria. Y allí estaban estos hombres. ¿Y saben lo que hace David? David... a mí, yo puedo ver aquí, hermano, un culto precioso que dijo David: vamos a hacer esto. Trajo 30,000 hombres, puso cantores, puso gente que tocaba címbalo, pandero, flauta, salterio, arpa, de todos los instrumentos. Había una buena, una buena producción del evento. Vamos a traer el arca, pero no será, ¿cierto?, una cosa así. No, ellos llegaron y armaron todo, y había alegría, y había gozo, y Usa pone sus manos allí para guardar el arca, y hasta allí, hermano, se produjo un silencio, una amargura, un llorar, porque Dios había castigado a Usa. Y dice su palabra entonces que David dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
David cometió el error, hermano. Por eso el título del mensaje, haciendo lo correcto de manera indebida. Y dice la palabra que el arca fue llevada, entonces David no quiso llevarla a Jerusalén. No. Y lo dejó en casa de Obed-Edom. 3 meses bastaron para que el hogar de Obed-Edom fuera bendecido, porque era un hombre que tenía un temor de Dios. Y Dios lo bendijo todas las áreas de su vida. Hermano, Dios es un Dios donde su presencia, Dios es un Dios de bendición, donde Él está, hay bendición. Pero tenemos que estar en comunión con Dios, porque yo no puedo pensar que la gloria, la presencia de Dios va a estar cuando mi vida espiritual no oro, no ayuno, no canto, no leo la palabra, no me entrego en el servicio a Dios, no estoy sujeto al propósito de Dios y hago lo que bien me parece. Entonces, no, aunque puedas tú invocar el nombre del Señor, Dios no va a manifestarse. Y dice la palabra entonces que estuvo 3 meses. Pero dice, amado, que David dijo, ¿cómo lo vamos a traer? ¿Cómo vamos a traer el arca? Dios lo había dicho en su palabra, que solamente los levitas debían llevar el arca. Ellos, mire, los filisteos buscaron un carro nuevo, pusieron el arca, no les pasó nada, porque hermano, no les pasó nada en el momento, pero se llenaron de tumores, de ratones. Y dice la palabra que David hace lo mismo, permite que haya un carro nuevo. Los hijos de Abinadab, dice que ellos también hicieron un carro nuevo y lo pusieron allí, el arca. No era la forma era que fueran los levitas, que pusieran las varas allí en esos anillos de oro y cargaran los levitas el arca, y de esa manera lo pudieran llevar. Amados, aquí hay una enseñanza para ti y para mí. Tú y yo cargamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Llevamos algo glorioso que portamos. Tú no eres una persona cualquiera. Y por muchos amenes, por muchas aleluyas, por muchos cantos que podamos hacer, podemos estar todos los días en la iglesia, amados, pero no estar, cierto, en la comunión con Dios y creer que nosotros lo estamos haciendo bien, pero estamos haciéndolo de manera indebida. Oh, una buena intención, pero una mala acción usa. Una buena intención. Hermanos, a veces en las congregaciones hay muchos que tienen muy buenas intenciones, pero hacen malas acciones, hacen mal, damos mal testimonio. Y a veces queremos llevar el arca, la presencia de Dios, para que Dios nos bendiga, porque a veces lo hemos tomado, les vuelvo a decir, como una cosa que está ahí presente para que nos ayude. Yo creo que Él nos va a ayudar. Entonces vamos a tener, como esos hombres, siempre lo digo, amados, como esas personas que detrás de esas puertas ponen espigas de oro, espigas de trigo, y dicen, no, este año una vez le pregunté, ¿por qué pones eso? No, que eso es abundancia. Yo no sé si en esta pandemia tendrá la abundancia, pero los únicos, amados, que somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos nosotros, el pueblo de Dios. David dijo, ¿cómo? Y la manera Dios le había dicho, no podrán cargar otros el arca, solamente los levitas. A veces me encuentro con gente que quiere hacer cosas que Dios no le ha determinado que hagan. Y dicen, no, si nosotros también lo podemos hacer. Sí, eso fue lo que dijo Coré con todo. Pero, amados, David sabía, y ahora él, cuando le avisan que el arca de Jehová estaba siendo de tremenda bendición en el hogar de Obed-Edom, entonces dice la palabra que David dijo, la casa de Obed y todo lo que tiene ha sido bendecido por causa del arca, por la presencia de Dios.
Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obededón a la ciudad de David. Amados, hagamos las cosas correctas. ¿Sí? Hagamos las cosas correctas de manera correcta. Porque entonces Dios va a manifestar su gloria. No tengamos el arca, la presencia de Dios, como un fetiche, como esos Cristos santos crucifijos para aparentar. No, mi amado. Nosotros somos hombres y mujeres que portamos la presencia de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor nos ayude, amado, para hacer lo correcto de manera correcta. David y el pueblo y Usa hizo lo correcto, pero de manera indebida, porque no debía haberlo hecho. Mire, cuando llevan el arca, los filisteos llegan a Bet-Seme, dice que allí muchos de los habitantes miraron adentro del arca, murieron 50.070 personas. Esto no es un juego, amados. Hay muchos muertos espirituales que están en las iglesias porque han creído que pueden hacer las cosas en su fuerza y dicen, no, si total Dios es mi amigo y Él no me hace nada. No, hermanos, cuidado, porque Dios está mirando. El Señor nos ayude. Esta semana será un tiempo en donde cada uno de nosotros que somos portadores de la presencia de Dios en nuestras vidas, amado, haremos lo correcto, ¿cierto? Y de manera correcta.